día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Se escucha? Buenos días a todos. Hola, buen día. Muy bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, Bueno, sí, perfecto. Bueno, buen día. ¿cómo les ha ido con la lectura? ¿Qué han podido leer? Cuéntenme. ¿Terminaron el texto de Gran Bretaña? Bien, profe, yo llegué hasta la industrialización en Estados Unidos. Qué bien. ¿Y los demás terminaron el texto de Gran Bretaña? Sí, sí, profe. También leí el de la industrialización alemana. ¿Alemana? Hoy todavía no Sí, llegamos, Fanny. no, pero quería tenerlo ya leído. Ah, bueno, pero ¿viste el de Estados Unidos? Sí, sí, lo llegué a leer. Bueno, muy bien. Entonces, antes de meternos de lleno con el texto de Estados Unidos, quiero repasar muy brevemente algunas de las cuestiones más importantes del texto de Gran Bretaña y después sí nos metemos con el capítulo de Estados Unidos. Entonces, para pensar en lo que hay que saber de Gran Bretaña y su industrialización. La gran pregunta que nos tiene que guiar o los tiene que guiar a ustedes en la lectura tiene que ser qué condiciones internas y externas existían en Gran Bretaña que explican su temprano despegue industrial. Para ello hay que pensar, en primer lugar, vamos a pensar en las condiciones internas, en primer término. Entonces, en esas condiciones internas hay que recordar el cambio en el régimen político a fines del siglo XVII, que permitió que desde el Parlamento se sancionaran un conjunto de leyes que facilitaron el desarrollo y promovieron el desarrollo económico del país, ¿sí? Y hay que poder dar ejemplos, esto que yo les decía de invertir en tener una flota poderosa para dominar los mares, en invertir en mejorar caminos terrestres o construir nuevos, invertir para aprovechar los cursos fluviales del país y entonces construir o mejorar canales, eliminar las barreras aduaneras internas para facilitar la libre circulación de productos, la libre y ágil circulación de productos dentro del país, porque todo hacía a la futura conformación de un mercado interno dinámico. Después hay que pensar, seguimos con las condiciones internas, en la revolución agrícola y en lo que ello promovió, es decir, una mejora en el uso de la tierra, un mejor aprovechamiento de la tierra para generar una agricultura más dinámica, aumentar la producción y aumentar la productividad. Esa revolución agrícola que llevaron adelante los campesinos libres, como dice el texto, va a dejar una agricultura en condiciones también de facilitar la industrialización. Esta frase de la agricultura llegó bien preparada para el despegue industrial que habíamos marcado en el texto. Entonces, eso de la revolución agrícola es una condición interna importante. Luego, también hay que pensar en las actividades industriales previas. ¿Por qué hay que pensar y por qué son una condición también que explica el despegue industrial? Porque esas actividades industriales previas prepararon una mano de obra especializada, una mano de obra más que especializada, entrenada en los trabajos industriales, ¿sí? Mano de obra que va a cobrar un salario.
¿sí? Esto era novedoso, esto era diferente de la época feudal. Esas actividades industriales previas hay que conocer sus nombres y hay que poder explicarlas. Me estoy refiriendo al putting out system, a la industria doméstica, a estas dos actividades en el espacio rural, y me estoy refiriendo también a la manufactura en el espacio urbano. Y finalmente hay que pensar también, porque es el orden que le di, ojo, ustedes le dan el orden que quieran, hay que pensar en los cercamientos, ¿sí? Hay que poder explicar ese proceso de cercamientos y cuáles fueron sus consecuencias. Las consecuencias, sobre todo a partir del siglo XVIII, cuando se sanciona la ley de cercamientos, tiene dos consecuencias muy fundamentales. Por un lado, la ley de cercamientos generaliza la propiedad privada de los medios de producción. Hay gente, como decía Marx, que logra acceder a la acumulación originaria de capital, que logra tener un negocio industrial, ¿sí? Acumular riquezas a partir de instalar un negocio rural que tiene, industrial, perdón, que puede ser en el campo, sea el putting out system o la industria doméstica, sea la manufactura en el espacio urbano. Esa es una de las consecuencias, pero la otra consecuencia de los cercamientos que hay que pensar son las migraciones campo-ciudad. Esa gran masa de población que llega a las ciudades porque no tiene con qué trabajar en el campo, abandona el espacio rural, se va a la ciudad y será mano de obra que se empleará en las fábricas de aquellos años. Esa mano de obra constituirá lo que el texto llama los trabajadores como consumidores. Es gente que ya no produce ni su propio alimento ni su propia ropa. Necesita consumir, necesita comprar esos artículos. Y esa demanda será también muy importante para fomentar, para motivar el desarrollo industrial. Eso en cuanto a las condiciones internas. Y después hay que tener en cuenta también, muy importante, las condiciones externas. El mercado externo inglés, recuerden, es el gran protagonista, ¿sí?, del despegue industrial del país. Y entonces ahí hay que recordar cómo se forma este mercado externo inglés, que en realidad viene de antes, desde el siglo XVII, que Gran Bretaña, y hay que hablar en el XVIII, domina los mares, conquista mercados y tiene a sus colonias, sobre todo las de la India y, y las colonias de Estados Unidos, como proveedoras de materias primas muy baratas, por cierto, para Gran Bretaña. Gran Bretaña va a manufacturar esas materias primas y luego va a vender sus productos manufacturados a las colonias y a otros países libres, por supuesto, también. Hay que pensar entonces en esa Gran Bretaña dominando el comercio triangular del que participaba en Europa como proveedora de manufacturas, África como proveedora de esclavos y América como proveedora de materias primas. Ese dominio del comercio triangular, esa posición hegemónica temprana que tiene Gran Bretaña, será un aspecto muy fundamental para tener en cuenta este despegue industrial tan temprano. Eso en cuanto a condiciones entonces internas y externas que explican el temprano despegue industrial inglés. Otro tema importante del texto de Gran Bretaña para recordar es efectivamente en qué consistió esta primera revolución industrial o esa revolución industrial que se produjo en el país. Entonces, recordar una industrialización en las llamadas industrias livianas, en las industrias productoras de bienes de consumo. La gran protagonista será la industria textil y la que alcanza así, si quieren, el estrellato fue la manufactura del algodón por las causas que nosotros hemos explicado, ¿sí? Esto que tenía que ver con la demanda, esto que tenía que ver con que era más fácil aumentar una superficie cultivada de algodón que aumentar el número de ovejas y sobre todo la provisión de materias primas de algodón en bruto que adquiría Gran Bretaña de sus colonias. Y cuando Estados Unidos se independice, también seguirá el sur de Estados Unidos exportando algodón en bruto a Gran Bretaña. Bien, finalmente hay que pensar, otro tema importante del texto de Gran Bretaña es pensar en lo que trajo aparejado la aparición del ferrocarril.
Y entonces hay que recordar esa primera crisis de rentabilidad que sufrieron solamente, atención, no se van a confundir, solamente los empresarios ingleses, la primera generación de empresarios industriales ingleses. Esa crisis de rentabilidad que ocurrió por la década de 1830, 1820 me gusta más ubicar temporalmente, va a generar que los empresarios industriales ingleses no tengan en qué invertir, por eso se la recuerda o se la reconoce como una crisis de rentabilidad, y en ese contexto va a aparecer el ferrocarril. Hablamos de la era del ferrocarril para la década de 1830. Los empresarios ingleses entonces encontraron una inversión que les resultaba muy rentable, ¿sí? Que les comienza a resultar muy rentable. Era una inversión cara, porque había que tener dineros para invertir en ferrocarril, pero sumamente rentable. La era del ferrocarril entonces la ubicamos temporalmente a partir de la década de 1830. La aparición del ferrocarril va a abrir las puertas de la segunda oleada de revolución industrial. Entonces pensamos, ¿qué características tuvo esta segunda revolución industrial? Fue una revolución industrial en las llamadas industrias pesadas, es decir, las industrias productoras de bienes de capital. Industria siderúrgica, que es la producción de acero, la industria eléctrica, toda la producción metalmecánica, ¿sí? Gran Bretaña entonces exportará su revolución industrial de la mano del ferrocarril y de la mano del libre cambio. El liberalismo económico como doctrina económica será la doctrina que guíe al gobierno británico. Y dentro del liberalismo económico, puntualmente el libre cambio, ¿sí? Esta opción de Gran Bretaña, esta posición de Gran Bretaña en el mercado internacional, liberando cualquier tipo de barrera aduanera, ¿sí? Una libre circulación de productos a partir de la cual Gran Bretaña amasó grandes fortunas y siguió consolidando su posición hegemónica en el comercio internacional. Al final, Profe, ¿cómo no? una pregunta. Por favor. El librecambio surge después de la aparición del ferrocarril, ¿no? No, el libre cambio ya era una opción de Gran Bretaña desde antes, ¿sí? Ok. En primer lugar, el gobierno británico había adoptado como teoría económica que lo guiara el mercantilismo. Esto lo cuenta el texto. Pero con el correr de los años y ya en el siglo XIX hay que pensar en un liberalismo económico general y absoluto. Y dentro del liberalismo económico, concretamente el libre cambio, ¿sí? Y será la postura económica que va a defender Gran Bretaña como dé lugar, la vamos a ver defendiendo ese libre cambio en el contexto de la primera crisis del capitalismo a nivel mundial, que será la crisis de 1873, que en un par de clases más la vamos a estudiar, y será la teoría económica también que guiará a los ingleses en otros momentos de quiebre o de problemas en el comercio internacional, ¿sí? Pero es posterior, Ok. Milagro. Gracias, Bien, profe. por favor. La última parte del texto, chicos, yo lo nombré muy a las apuradas el otro día, ya terminaba la clase, tiene que ver con esos debates parlamentarios que hubo en Gran Bretaña entre terratenientes y burguesía industrial. En algún caso burguesía mercantil, pero sobre todo burguesía industrial. Yo no les voy a preguntar nada sobre ese debate, así que pueden hacer una lectura más diagonal. Cuando digo lectura más diagonal, les estoy diciendo, bueno, pueden hacer una lectura más rápida, ¿sí? Pero lo más importante entonces, y con esto termino lo de Gran Bretaña, para estudiar o para tener en cuenta del texto de industrialización en Gran Bretaña son las condiciones internas y externas que explican su temprano desarrollo, cuáles fueron las características de la primera etapa de revolución industrial, esto de las industrias livianas, cuáles fueron las consecuencias del ferrocarril y cuáles son las características de la segunda revolución industrial, que ahora repaso. Características entonces de la segunda revolución industrial que ubicamos temporalmente a mediados del siglo XIX, ¿sí? No en la década de 1830 todavía, sino a mediados del siglo XIX, que se conoce como segunda revolución industrial porque existió esta primera en Gran Bretaña, pero que es la única industrialización para el resto de países que no sean Inglaterra. Entonces, características de la segunda revolución industrial.
desarrollo de industrias pesadas, es decir, industrias productoras de bienes de capital, alta inversión inicial, tecnología compleja, a diferencia de lo que había sido la primera revolución industrial, que tenía una tecnología muy sencilla, no, esta es de tecnología compleja. Y también, de la mano de esto de la tecnología compleja y de la alta inversión inicial, está el papel de los bancos, el rol de los bancos, que fue muy importante en esta segunda revolución industrial. Con el tiempo, en la medida en que vayan pasando las décadas de la segunda mitad del siglo XIX, y algo asociado a la segunda revolución industrial será la concentración económica, ¿sí? La pequeña empresa, al estilo familiar, típica de las primeras oleadas de industrialización, ya no tienen mucho que hacer en el contexto de la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Ya hablamos de una concentración económica, de la aparición de las grandes empresas y también de la fusión entre empresas para formar consorcios empresarios. Ya no fuimos al siglo XX, si quieren, a principios de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero son características de la segunda revolución industrial también lo de la concentración económica. Bueno, estamos entonces con este repaso, así muy abuelo de pájaro, del texto de Gran Bretaña. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Nos vamos entonces a Estados Unidos. ¿Qué hay que pensar de Estados Unidos? En primer lugar, ¿qué era este Estados Unidos, sí, antes de su independencia? Bueno, Estados Unidos era un conjunto de 13 colonias en la costa este del país, ¿sí? Una franja muy estrecha, de norte a sur, reitero, en la costa este del país, 13 colonias que tenía Gran Bretaña allí. Esas colonias tenían diferencias entre sí. Nos interesa marcar diferencias que tenían que ver con los recursos naturales, con el clima, ¿sí? No nos vamos a meter en ese detalle, sí nos interesa marcar que esas colonias tenían todas en común una asamblea, ¿sí? El tipo de gobierno que había en estas colonias. Cada una de estas colonias, reitero, a pesar de sus diferencias, porque una cosa eran las colonias del norte, otras eran las colonias del sur, pero todas tenían en común una asamblea integrada por vecinos de cada una de estas colonias. Acá nos preguntamos quiénes eran los vecinos. ¿Eran todos? No, evidentemente eran los ricos los que integraban estas asambleas. Estas asambleas tenían la capacidad política de aprobar las disposiciones que llegaban de la corona, ¿sí? Listo. Esa capacidad política, reitero, de votar las disposiciones que llegaban de la corona británica. Hasta ahí, hasta que tuvieron esa posibilidad, reitero, de votar las disposiciones de la corona británica, las relaciones entre las colonias de Estados Unidos y la corona inglesa fueron relativamente tranquilas. Ahora bien, en un momento en el siglo, estoy dando vueltas, ¿no? La guía. En algún momento los británicos sancionaron las actas de comercio y de navegación, ¿sí? Esas actas de comercio y de navegación tenían que ver con una necesidad de la corona británica de aumentar impuestos y de controlar la economía de las colonias. La economía de las colonias para fines del siglo XVII, para fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII se volvían cada vez más prósperas, es decir, los colonos sentían que podían hacer negocios o ganar dinero con el comercio, con lo que ellos podían producir y que podían comerciar. Y se encontraron con una corona inglesa que cada vez les exigía más impuestos por un lado y también les quería controlar con quienes comerciaban ellos, ¿sí? Este sistema de monopolio, de control
que intentaba la corona inglesa mantener sobre sus colonias en Estados Unidos fue en aumento. Acá nos podemos preguntar por qué. A los reyes de Inglaterra se les ocurría, ¿sí?, querer tener un mayor control sobre la economía de las colonias de Estados Unidos y por qué también les aumentaba impuestos, que provocaba, les reitero, un gran disgusto en las colonias de Estados Unidos. Bueno, la corona inglesa necesitaba dinero porque estaba embarcada en alguna guerra, ¿sí?, en algún gasto extra, ¿sí?, que nada tenía que ver, en esos gastos extras, nada tenían que ver los colonos estadounidenses. Bueno, esta situación de disgusto fue aumentando, las asambleas no querían aceptar esas nuevas disposiciones que llegaban desde Gran Bretaña, y entonces finalmente, reitero, por una cuestión puntualmente económica, en julio de 1776, declararon su independencia. Hay por ahí los sucesos, el relato de los sucesos de que arrojan té en las aguas en Boston y no sé cuánta cosa más. Nosotros no vamos a preguntar nada de eso. Yo lo que quiero que recuerden es que por una cuestión puntualmente económica, ¿sí?, las asambleas, las distintas asambleas de estas 13 colonias van a declarar la independencia en julio de 1776. La corona británica no asistió tranquilamente a esta declaración de independencia. ¿Qué es lo que hizo? Mandó sus tropas, ¿sí? Y entonces se iniciaron las llamadas guerras de independencia, ¿sí? Gran Bretaña envía sus tropas a Estados Unidos y los colonos se defienden. Por ahí, si les da por las películas, quieren ver El Patriota, que tarda casi más que lo que tardó lo que tardaron las guerras de independencia, bueno, para ver una película. Francia ayuda a los colonos estadounidenses porque Francia históricamente era la gran rival de Gran Bretaña en Europa. España, increíblemente, digo esto de increíblemente y por ahí es poco científico hacer un juicio de valor, pero España, a la que tanto le había sacado Gran Bretaña, va a ayudar a Gran Bretaña en estas guerras de independencia. Finalmente, para la década de 1780, esta independencia se va a firmar, Gran Bretaña va a tener que termina aceptando la independencia de estas colonias y se encuentran los colonos con que han logrado asegurar su independencia, las tropas británicas se retiran, se terminan estas guerras de independencia, los antiguos colonos estadounidenses, perdón, dije británicos, pero bueno, sí, por Gran Bretaña, esta nueva nación independiente debe decidir qué tipo de régimen político adoptar, ¿sí? Es decir, terminan las guerras de independencia y no tienen todo resuelto. Necesitan resolver, decidir qué tipo de régimen político adoptar. Y después de una serie de discusiones que les llevaron algunos años, terminan sancionando, allá por la segunda mitad de la década de 1780, segunda mitad de la década de 1780, terminan sancionando una constitución. Esa constitución establecía o disponía el establecimiento de un gobierno central, ¿sí? Pero, atención con esto, disponía también las autonomías federales. Reitero entonces, un gobierno central y la conformación de distintos estados con una organización federal, ¿sí? Bien. Segunda mitad, reitero, de la década de 1780. Estados Unidos, país independiente, con un régimen político en particular. Y aquí se largan los estadounidenses, entonces, a conformar un mercado interno. Yo les decía el otro día, la pregunta estrella, la pregunta fundamental para estudiar el texto de Estados Unidos tiene que ver con poder describir de qué manera se formó el mercado interno del país. Para poder describir de qué manera se formó el mercado interno del país, ustedes tienen que tener en cuenta, en primer lugar, la consigna número 6,
¿sí? Explique de qué manera se formó el mercado interno de los Estados Unidos. Y esa misma consigna le dice, tengan en cuenta la expansión territorial, la política del gobierno central, la distribución de la propiedad, el desarrollo de medios de transporte y los sectores sociales afectados. Pero también, para explicar la formación del mercado interno, tienen que tener en cuenta cómo se van integrando las distintas regiones, ¿sí? También hacen a la formación del mercado interno. Entonces, también hay que tener en cuenta, para responder esa consigna, de qué manera se integra la región del nordeste, la región del medio oeste, la región del lejano oeste y la región del sur, ¿sí? Esa integración entre distintas regiones hacen también a la conformación del mercado interno. Y también hay que tener en cuenta este papel o este rol que cumplieron las empresas ferroviarias, dice la consigna, con el efecto multiplicador sobre la economía. Recuerden que construir ferrocarriles y ponerlos en marcha dinamiza las industrias pesadas. Entonces, no es solamente este transporte más ágil y más barato que cualquiera de los que se hubiera conocido hasta ese momento, lo que dinamiza la producción, por comunicar regiones, que también es muy importante, ojo, sino que también hay que tener en cuenta qué industrias y qué actividades dinamiza, motiva la puesta en marcha de los ferrocarriles. Entonces, vamos por un lado a pensar qué hace este gobierno central para conformar el mercado interno, porque este país, este joven país, joven en el sentido de independiente, este joven país es solamente, traten de imaginar el territorio de Estados Unidos y entre los recursos que hay en el campus hay algún mapa, ¿sí? Y si no, lo googlean como para tener una idea más acabada de lo que les estoy diciendo. Este joven país era una estrecha franja de norte a sur. ¿El resto del país estaba deshabitado? No, para nada. Estaba habitado por los llamados pueblos originarios. Entonces, aquí hay una decidida política del gobierno central para incorporar territorio, ¿sí? Entonces se lanza a extender lo que dicen los documentos, la frontera blanca. ¿Cómo hace? Envía ejércitos, va instalando distintos fuertes militares, ¿sí? A lo largo de este territorio, a lo ancho, perdón, de este territorio, ¿sí? Y va extendiendo la frontera blanca. Lo que ocurrió allí es un verdadero genocidio, no nos vamos a meter en esto. Me interesa marcar que esta política del gobierno central consistió primero en cazarles los búfalos, que eran los bisontes, como dicen los textos, que era el medio de vida de los indios, los dejan sin ese medio de vida y después también terminan cazando a los indios. Y los pocos que van quedando los van a reducir en las llamadas reservas, ¿sí? Como si hubieran sido animales. Pero en paralelo a esta política de expansión, reitero, de la frontera blanca, que significaba ir empujando a los indios hacia la frontera bien del lejano oeste, en paralelo a eso, el gobierno central motiva la construcción de redes ferroviarias, de líneas de ferrocarril. Y acá va a haber tanto dineros del gobierno central como también dineros de empresarios particulares. Es un proceso, reitero chicos, en paralelo. Expansión de la frontera blanca con todo lo que ello significa, ¿sí? Y empujando a los indios al lejano oeste, por un lado, y tendido de redes ferroviarias. Llegaremos a fines del siglo XIX y habrá en el país 4 líneas transcontinentales, es decir, líneas de ferrocarril que cruzaban y comunicaban todo el territorio. Esto era fundamental para crear un mercado interno. Pero además de eso, ¿qué hace el gobierno central? Invierte en la región, el texto les habla del Mississippi, en toda la región que tenía que ver con los ríos, con los cursos fluviales, ¿sí? Y allí va a invertir también en lo que es la navegación a vapor. Hay estudiosos que dicen, en realidad, si tenemos que comparar,
Primero, en Estados Unidos se desarrolló la navegación a vapor, que fue sumamente, ahora me sale la palabra moderna, pero no es esa palabra, novedoso. Fue sumamente novedoso el desarrollo de la navegación a vapor, porque también generó las condiciones para transportar mercaderías. Se aprovechan esos cursos fluviales, reitero, se impulsa la navegación a vapor y además de la navegación a vapor, el tendido de las redes de telégrafo. El telégrafo constituye un medio de comunicación fundamental y también se hace. Inmediatamente ahí, casi pisándole los talones, el tendido de las redes ferroviarias. No solo estas, por favor, no solo estas son las actividades del gobierno central. También el gobierno central va a sancionar una ley de 1861, ustedes la tienen en el texto. Ahora con el texto en mano vamos a marcar estos párrafos importantes, pero primero quiero dar un pantallazo general. La ley de 1861, conocida como la Ley de Tierras o Ley Homestead, ¿sí? Esa ley implicaba que el gobierno central otorgaba una porción de casi 65 hectáreas, 64.8, ustedes ponen 65 hectáreas, está muy bien, a un colono. ¿En dónde? En la región del Medio Oeste, ¿sí? Esta ley de tierras del Medio Oeste, reitero, hacía que, provocó que el Estado, entregaba estas 65 hectáreas de tierras a un colono durante 5 años. Al cabo de esos 5 años, si el gobierno central lograba comprobar que esta tierra entregada al colono había sido trabajada de forma intermitente, es decir, no se había parado nunca la producción, el colono se volvía propietario de tierras. Esa ley fue muy exitosa. Generó, dicen los estudiosos, una democracia de pequeños y medianos propietarios. Esta idea de la democracia de pequeños y medianos propietarios en realidad tiene que ver con la igualdad de posibilidades de acceder a la propiedad de la tierra. Suele ponerse esta ley de tierras de 1861 como un ejemplo bien diferente de lo ocurrido en la Argentina. Abro un paréntesis, me interesa marcar esta comparación no solo porque en realidad los estudiosos insisten en esto, sino que ustedes van a tener otra historia, la última en sus carreras, a no desesperar, que es la historia económica argentina, que la tienen en el segundo tramo. Y ustedes van a ver que es un proceso exactamente al revés. En la Argentina lo que primó desde temprano, producto de la mal llamada conquista al desierto, fue la entrega de tierras de manera gratuita o a precios ridículos, ¿sí?, a grandes propietarios. Lo que se consolidó en la Argentina entonces fue la gran propiedad terrateniente. Una propiedad terrateniente y un latifundio es una propiedad de tierras de más de 5.000 hectáreas, estamos hablando de muchas tierras, ¿sí? Suele hacerse entonces esta comparación entre la ley de tierras de Estados Unidos allá por 1861 y lo que ocurrió en la Argentina. Bueno, dejo la Argentina, me vuelvo a Estados Unidos. ¿Por qué al Estado? Nos podemos preguntar, ¿por qué al Estado le podía interesar la entrega de tierras y que hubiera colonos instalados? Porque desde el punto, en la región del Medio Oeste, porque desde el punto de vista del gobierno central no era lo mismo tener un fuerte militar, ¿sí?, a lo largo de este centro de territorio, que en cambio tener un pueblo instalado, ¿sí? Esto motivaba la conformación de un mercado interno. ¿Qué es lo que entonces se desarrolló en la región del Medio Oeste? Propiedades pequeñas y medianas dedicadas a la actividad agrícola, ¿sí? Y eso convertía a esta región del Medio Oeste en una proveedora de materias primas para el resto del país. Esto en cuanto entonces al Medio Oeste. Sigamos, ya que estamos con la idea del oeste, al lejano oeste. ¿Qué ocurrió en el lejano oeste? Bueno, nosotros habíamos contado que el gobierno central, sí,
iba expandiendo la línea de fronteras, que en realidad era una línea móvil, la frontier, como dice el texto tantas veces evocada en los documentos, en las películas, en las series, en los documentales, en donde quieran, ¿sí? Este lejano oeste era una tierra inhóspita, era una tierra salvaje, habitada por los indios que quedaran, y era medio complicado aventurarse a la región del lejano oeste. Entonces, por un lado estaba el gobierno central con su política de expansión de la frontera blanca, de avances y retrocesos, línea móvil, avances porque avanzaba el gobierno central, retrocesos porque por ahí avanzaban los malones de los indios. Pero, por otro lado, en algún momento va a aparecer oro en el lejano oeste, y esto va a generar la llamada fiebre del oro. ¿Cuántos particulares se aventuraron a conquistar la frontera del lejano oeste? Bien, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí?, esta consolidación de la frontera blanca se va a ir afirmando, y entonces el lejano oeste también será incorporado a la larga a lo que era el mercado interno de Estados Unidos. La región del lejano oeste se convirtió en una región en la que se desarrolló la gran propiedad terrateniente, ¿sí? Estas propiedades de más de 5.000 hectáreas. ¿Dedicadas a qué cosa? A la explotación ganadera. A la larga, la región del lejano oeste también fue una región proveedora de materias primas para el resto del país. Entonces reitero, y después cambiamos de región. Región del medio oeste se consolidó la pequeña y mediana propiedad dedicada a la producción agrícola. Región del lejano oeste, en un proceso un poco más tardío, se consolidó la propiedad terrateniente dedicada a la explotación ganadera. Ambas regiones, medio oeste y lejano oeste, se convirtieron en proveedoras de materias primas para el resto del país. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Muy bien, bueno, entonces sigo. ¿Qué pasaba con el sur? El sur del país, en la época colonial y luego cuando se independizan a partir de 1776, el sur estaba lleno, inundado, estaba conformado, integrado por las propiedades terratenientes dedicadas a la explotación de materias primas. Podemos decir al cultivo de algodón, al cultivo de tabaco, de café. Era una zona de un clima más o menos templado, ¿sí? Allí primaba entonces una sociedad muy tradicional. Los grandes propietarios terratenientes tenían poder político, tenían mano de obra esclava, ¿sí? Y estos propietarios del sur del país, cuando se independizan, mantienen una estrecha relación comercial con lo que había sido la metrópoli, con Gran Bretaña. De hecho, estaban más relacionados los propietarios terratenientes del sur con el mercado externo que con el mercado interno, ¿sí? Esta sociedad tan tradicional en la que había mano de obra esclava va a permanecer así durante muchas décadas, una sociedad en la que evidentemente se mantenían las jerarquías socioeconómicas, pero en 1861 estalló la guerra civil o guerra de secesión, ¿sí? El norte contra el sur. Eso también ha dado lugar a tanta película, documental, serie, libro, lo que ustedes quieran. ¿Por qué estalló la guerra civil? La guerra civil estalló por motivos políticos, pero sobre todo por motivos económicos. Con esto no quiero decir que no haya habido mucha gente peleando por la abolición de la esclavitud, ¿sí? Porque el norte era abolicionista y el sur era esclavista. Yo no quiero decir que no haya habido muchos peleando por el ideal de que existiera gente libre, no lo vamos a negar.
Pero hubo también en esta guerra civil grandes motivos, grandes y profundos motivos económicos. El norte, tempranamente industrial, porque la región del norte es una región muy rica, que tempranamente digo comparándola con otros lugares del país, desarrolló las industrias y desarrollaría también muy pronto las llamadas industrias pesadas, que ustedes ya saben cuáles son, y también desarrollaría las actividades financieras de manera muy temprana. Ese norte industrial estaba muy interesado en quebrar a ese sur esclavista porque quería integrarlo al mercado interno. Sabía que podía hacer muchos negocios en el sur, ¿sí? Entonces, la motivación económica en esta guerra de secesión, como se la llamó, o guerra civil, fue muy importante. La guerra civil se desarrolló de 1861 a 1865 y dejó como resultado la victoria del norte, ¿sí? Y un sur empobrecido. La imagen del sur al final de la guerra civil era una imagen, les quiero decir, absolutamente desoladora. Un sur empobrecido con los antiguos esclavos como libertos, es decir, que ellos adquieren su condición de personas libres, pero trasladándose de un lado a otro, buscando con qué mantenerse. Muchos de esos antiguos esclavos, ahora llamados libertos, reitero, acuden a sus antiguos amos para pedirles trabajo y trabajan en condiciones, por cierto, muy precarias, de mucha pobreza. El sur se va a mantener así, abandonado, empobrecido, hasta que en 1880 resurja, dice el texto, como dicen los documentos, el nuevo sur, ¿sí? Algunos empresarios del norte comienzan a invertir en la región del sur y paulatinamente este sur se va a integrar al mercado interno, ¿sí? Entonces relato y esta descripción ustedes tienen que poder hacerlo. La paulatina integración entre la región del nordeste, del medio oeste, del lejano oeste y del sur. Paulatina integración en un mercado interno dinámico. Y hay algo que también tienen que poder recordar. En tanto y en cuanto exista un mercado interno dinámico, habrá un desarrollo industrial. Si no hay gente que demande en el mercado interno, no hay desarrollo industrial posible. ¿De acuerdo? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál era la situación del país para la década de 1870? ¿Sí? O desde 1865 en adelante, que ha terminado la guerra de secesión. ¿Cuál era la situación de Estados Unidos hacia la década de 1870 o hacia mediados de la década de 1860? Bueno, en un país que desarrollaba tanto industrias livianas por su gran cantidad de recursos naturales, todos los climas, todos los recursos naturales y tanta tierra fértil, por cierto, y también desarrollaba o comienza a desarrollar las llamadas industrias pesadas. Y allí también tendrá un rol fundamental en esto del desarrollo de las industrias pesadas el ferrocarril. El texto dice, la era del ferrocarril en Estados Unidos casi coincide con la era del ferrocarril británica. Nosotros hemos ubicado la era del ferrocarril en Gran Bretaña para la década de 1830. Bueno, si no quieren 1830, podemos pensar en 1840, pero ahí va Estados Unidos pisándole los talones en ese ritmo tan veloz al ferrocarril británico. Y entonces ustedes saben todo lo que dinamiza la puesta en marcha de ferrocarriles, ¿sí? Que lo hemos reiterado varias veces. Todo lo que tiene que ver con las industrias pesadas. Entonces, ¿en qué se va a especializar Estados Unidos para la segunda mitad, si quieren, del siglo XIX? En el desarrollo tanto de industrias livianas, industrias productoras de bienes de consumo, como en el desarrollo de industrias pesadas, industrias productoras de bienes de capital. Y en paralelo, y muy pronto, se va a desarrollar en el país la concentración económica, la aparición de las empresas altamente concentradas
o si quieren, la aparición de las grandes empresas y de los monopolios y de los oligopolios. El gobierno de Estados Unidos va a tratar de impedir la formación de monopolios, ¿sí? Se sancionó una ley, la ley Sherman o ley antitrust. Trust es una denominación, se dice trust en realidad, la denominación de un tipo de consorcio empresario, cuando las empresas unen su capital para concentrar su poder e imponer pautas monopólicas en el mercado. Se sancionó la ley Sherman o ley antitrust. Esa ley no tuvo los efectos esperados, efectivamente los monopolios se consolidaron en el país, el gobierno de Estados Unidos nada pudo hacer. ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros prontamente veremos el texto de Alemania. Y a diferencia de Estados Unidos, en el caso de Alemania, el gobierno alemán promovió la formación de monopolios, ¿sí? Que en el caso alemán, la versión alemana es la versión del cártel, ¿sí? Cártel con tilde en la A, y si no se dice, se puede poner con o sin tilde, pero lo cierto es que el cártel es la versión de la concentración económica en el caso alemán. Bueno, dejemos eso. En Estados Unidos, entonces, se intentó impedir el avance de los monopolios, un proceso que ellos no lograron. Bueno, vamos con el texto ahora, ¿sí? Marcamos partes importantes. Adelante, Milagros, dígame. Una pregunta. ¿La concentración de capital surge a raíz de qué? ¿De todo este comercio que se expandió, digamos, y la unión del mercado interno? La concentración de capital surge por el desarrollo del comercio en particular. Evidentemente hay un mercado interno, pero también según el país del que estés hablando, Milagros, se puede pensar en un mercado externo, ¿sí? Eso es según el país. No se puede decir la concentración económica surge por el mercado interno en desarrollo o surge por un mercado externo en desarrollo. La concentración económica tiene que ver con las actividades comerciales que generan la motivación y el interés de algunos por hacer grandes negocios. De ahí surge. Y hay que ver cada país en particular. No es que vos podés poner así una teoría que vaya a aplicarse a todos los casos. No sé si entendés, Milagros. Sí, gracias, profe. Igual, por favor. Igual ahora lo vemos con el texto. Entonces, vamos con el texto de Jorge Bosniak, capítulo que comienza en la página 73. En la introducción, el autor dice, yo quiero explicar por qué en el curso de pocas décadas, un país de reciente independencia, de joven independencia, logra tener una posición tan dominante en el mercado internacional. Cómo este país, reitero, tan joven, joven en el sentido de independiente, logra ser un país potencia ya a fines del siglo XIX. Y dice, no hay una sola causa que explique esto. Esto es un conjunto de causas. Bueno, una economía próspera la describe Bosniak. Bueno, en la página 74 ustedes tienen el subtítulo Economía, Sociedad y Política durante la colonia. Yo voy a marcar, por un lado, como para tener en cuenta, en la página 75, 1, 2, 3, cuarto párrafo o penúltimo párrafo, dice, existen claras diferencias entre las colonias inglesas del norte y del sur. Y ahí describe esas diferencias. Las colonias del sur, las colonias del norte. Y en la página 76 directamente pueden ir juntos al tercer párrafo.
En cuanto a su organización política, existían diferentes tipos de gobierno de acuerdo a las circunstancias en las que se dio la fundación de cada colonia. En algunas el gobernador podía ser nombrado por el rey, en otras por los dueños de las compañías fundadoras y en otros casos por los colonos, ¿sí? Porque el autor ha explicado que hay diferentes tipos de fundación de las colonias, en Estados Unidos. En algunas había sido la corona inglesa, en otras habían sido compañías comerciales privadas y en otras habían sido ambas, es decir, tanto la corona en conjunto con algunas compañías comerciales privadas, no importa eso. Me quedo con, sin embargo, todas las colonias tenían algunas características comunes. En cada una había una asamblea electa por los propietarios o personas con cierta renta, que ejercía el poder legislativo. Además existía un poder judicial con jueces nombrados por el rey, pero con un jurado electo entre la población del lugar, que aplicaban las leyes inglesas. Las asambleas disponían de amplia autoridad sobre asuntos locales y sentaron el principio de que a los ciudadanos, atención con esto, se les podían aplicar únicamente aquellos impuestos que sus representantes hubieran aprobado. ¿Sí? Bueno, y ahí dice, abajo, a fines del siglo XVII el Estado trató de recobrar el control y anuló varios de los contratos firmados con los particulares, aunque en la práctica siguieron virtualmente siendo autónomas. Último párrafo, en esa página 76 viene lo de las actas de comercio y de navegación, ¿sí? Y las explica esas disposiciones. En la página 77, yo directamente no me interesan los efectos de las actas de comercio y navegación, que las explica el autor en el primer párrafo, yo directamente me voy al segundo párrafo en la página 77 que dice: por otra parte, la creciente actividad económica en las colonias se vio dificultada por la falta de monedas de oro y de plata, a ser una preocupación. Frente a la prohibición de acuñar moneda, es una de las características que nos muestran ese monopolio que quería ejercer Gran Bretaña sobre Estados Unidos. Las colonias recurrieron a la emisión de papel moneda que carecía de valor fuera de estas y que por lo tanto dificultaba el comercio con Inglaterra. Es decir, los colonos están desarrollando un activo comercio, pero no tienen con qué pagar esas transacciones comerciales. A partir de 1751, el Parlamento británico prohibió nuevas emisiones de papel moneda en Nueva Inglaterra, lo que generó descontento en la región. Es decir, es otra medida que molesta a los colonos. Seguimos en el 1, 2, 3, cuarto párrafo. En la primera mitad del siglo XVIII, todas las colonias experimentaron un gran crecimiento económico y duplicaron su superficie. El crecimiento demográfico fue tan importante que en vísperas de la independencia la población de las colonias equivalía a la cuarta parte de la que vivía en la metrópoli. Bien. Párrafo siguiente, es decir, penúltimo párrafo en la 77, el autor describe cómo se van agravando estos conflictos. La nueva política colonial implicaba un control administrativo más estricto de la población para que contribuyera al pago de la deuda de guerra y a sostener los cuantiosos gastos que representaban el gobierno y la defensa de un imperio que se había multiplicado repentinamente por 5. Eso dice en la segunda mitad de este penúltimo párrafo. Bien. ¿Cuáles son esas medidas? No nos interesan. Nos vamos a la página 78, segundo párrafo. Finalmente, el intento de aplicar un nuevo impuesto a la importación de té en 1773 provocó que un grupo organizado de colonos antibritánicos, bueno, el suceso, no importa, yo se los marco para que ustedes lo sepan, no lo tienen que estudiar. Tercer párrafo, en la página 78, la Declaración de Independencia, ¿sí? Y finaliza ese 1, 2, 3, cuarto párrafo, que es una única oración, en la página 78, antes de conflictos y crecimiento bajo la República, dice, finalmente, en 1783 se estableció la paz con el reconocimiento de la independencia por parte de la metrópoli. Eso nada más para conocer algunos datos. Bueno, conflictos y crecimiento bajo la República, dice el subtítulo. Bien.
nos vamos a quedar con la frase que dice, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octavo renglón, la necesidad de organizar el pago de la deuda de guerra, de las guerras de independencia, y el estallido de rebeliones de granjeros en el norte contra el encarcelamiento de deudores, más los conflictos entre los estados para administrar las tierras indias conquistadas en la guerra de independencia, llevaron a los Estados Unidos a aceptar una constitución común en 1787 y un gobierno central. Listo. Reitero, constitución que establecía la instauración de un gobierno central respetando las autonomías federales. Bueno, y acá hay una información importante. La creación, estoy en el último párrafo en la 78, importante a la hora de marcar. La creación de un mercado unificado fue una de las precondiciones del crecimiento económico a partir de 1790. No menos significativa fue la adopción de 3 medidas por el gobierno central. Hay que tenerlas en cuenta. La primera fue la creación de un mercado nacional de capitales mediante la emisión de títulos públicos a cobrar en un tiempo determinado y con el pago anual de intereses, sistema con el que se comenzó a pagar la cuantiosa deuda de guerra. Este mecanismo le permitió al Estado contar con los fondos necesarios para realizar obras públicas. La segunda medida significativa fue que el gobierno central intervino activamente en la economía, mediante el otorgamiento de licencias para la creación de bancos u otro tipo de empresas, las que tenían garantizado el monopolio en un rubro durante cierto tiempo. Estas empresas funcionaban como sociedades por acciones, donde la responsabilidad de los inversores se limitaba únicamente al capital de la empresa. La tercera de las medidas fue la adopción de altas tarifas para la importación que favorecieron al sector artesanal y a la incipiente industria. A partir de 1816 fueron especialmente elevadas para proteger la producción interna. Atención, estas 3 medidas son muy importantes a la hora de pensar en 2 cuestiones. Por un lado, la política del país, bien diferente de lo que había sido o de lo que era en Inglaterra. Una temprana adopción del proteccionismo. El proteccionismo como política económica, reitero, adaptada por el gobierno. Bien diferente del libre cambio que sostenía y defendía Gran Bretaña. Acá, reitero, Estados Unidos es tempranamente proteccionista. La otra diferencia respecto de Gran Bretaña será el rol del Estado. El rol del Estado en Estados Unidos, en su desarrollo económico y en su despegue industrial, es fundamental. En el caso de Gran Bretaña, va a tener un rol secundario. Y si ustedes me dicen, pero profe, nosotros estuvimos leyendo y viendo en la clase que el Parlamento inglés sanciona leyes para favorecer el desarrollo económico, ¿en qué quedamos? Yo les digo, tienen razón, pero eso es en un primer momento. Estamos a fines del siglo XVII en Gran Bretaña y principios del XVIII. Luego, el despegue industrial va a estar encarado, será protagonizado por empresarios privados, por empresarios particulares, y el Estado tiene un rol secundario. Entonces va de nuevo, 2 diferencias entre los despegues industriales de ambos países. En Gran Bretaña, libre cambio y rol secundario del Estado, cuando ya el país se está industrializando, ¿sí? No en el momento previo. En el caso de Estados Unidos, proteccionismo y rol muy importante del Estado en el despegue industrial. Bien. Después, relación con alguna de las preguntas, ¿qué relación hay entre los conflictos europeos o en qué medida los conflictos europeos benefician a Estados Unidos? Y ahí se nos cuenta en el segundo párrafo de la página 79. Habla de los efectos de la Revolución Francesa y algo que les preguntaba el texto, esto de la Revolución Industrial Inglesa.
dice en el 1.2, tercer párrafo de la página 79. Si las guerras en Europa fueron un motivo del aumento de la demanda externa, es decir, Estados Unidos produce alimentos y eso le viene muy materia prima, le viene bien a los europeos, no menos importante fue la revolución industrial inglesa. La gran demanda de algodón provocó un crecimiento de las plantaciones en todo el sur, favorecidas por la intervención de una máquina, de una máquina para separar la fibra de las semillas en 1793. A comienzos del siglo XIX, los estados del sur eran la principal región algodonera del mundo, y para 1820 el algodón representaba la mitad de todas las exportaciones del país. Esa creciente producción también benefició a los transportistas navales y a las industrias textiles del norte. Y ahí dice que en esa última región, es decir, en el norte, van a surgir hilanderías, ¿sí? Y se va a seguir fabricando hilado. Me interesa marcar que no solo hay un desarrollo industrial importante, sino también mano de obra acostumbrada a trabajar en una fábrica, que trabaja una X cantidad de horas, con determinadas condiciones, bajo las órdenes de un patrón y un control estricto de parte de ese patrón, y también cobra un salario en dinero, a cambio de trabajar. Bueno. Tercer párrafo ya en la página 80. El crecimiento económico estuvo vinculado a un aumento constante del mercado interno. Y ahí viene por un lado. Uno de los motivos fue la gran expansión territorial desde el fin de la Guerra de Independencia. Para 1820, toda la costa este, incluyendo Florida y la cuenca del Mississippi, aproximadamente la mitad de la superficie actual del país, ya formaban parte de Estados Unidos. Estas tierras fueron consideradas propiedad del gobierno central, que dispuso su venta a precios bajos. Mientras las tierras al noroeste, próximas a Nueva Inglaterra, conocidas como Medio Oeste, fueron ocupadas por pequeños y medianos productores, y donde la esclavitud estaba prohibida, las tierras vendidas en las cercanías de los estados del sur fueron ocupadas por grandes propietarios que instalaron plantaciones esclavistas. Bueno, ahí hay lo que dice de 1830, de una serie de leyes, y en el, 1, 2, 3, cuarto, quinto párrafo, en el cuarto renglón dice: para evitar el latifundio o la especulación inmobiliaria, en 1862, me disculpan, yo les había dicho 61, pero bueno, se sancionó otra ley que permitía adquirir a los colonos un máximo de, decimos, 65 hectáreas por un precio simbólico. Esa es la ley de tierras o ley Homestead, ¿sí? Y ahí la explica. Perdón, me perdí. Estamos en la página 80, ¿no? Página 80, Antonella, sí, página 80, el 1, 2, 3, cuarto, quinto párrafo, ¿sí? Ahí les cuenta la ley de tierras. Me voy al párrafo siguiente, penúltimo párrafo, así: la existencia de abundantes tierras, la escasez de mano de obra y la demanda del mercado, tanto interno como externo, fueron un gran estímulo para la innovación tecnológica, ¿sí? Y ahí cuenta. Sin embargo, en las 2 primeras décadas del siglo XIX, amplios sectores de la población aún vivían en una economía de autoabastecimiento como campesinos aislados o produciendo algunos excedentes para los poblados cercanos. Último renglón en la página 80 y ya voy a la 81. El crecimiento constante de la demanda llevó a que las grandes ciudades del noreste comenzaran a financiar la construcción de carreteras desde fines del siglo XVIII, e incluso el gobierno federal financió algunas que se dirigían al oeste, lo que incorporó lentamente esas regiones al mercado. Más importante aún fue el desarrollo del barco a vapor, y ahí lo cuenta, ¿sí? Esto fue 1, 2, 3, 4, 5, sexto renglón en la página 81. Esto fue un gran estímulo para la producción de cultivos para el mercado en una amplia región del país. Sigue explicando, es toda la explicación final de la 80 y todo el primer párrafo de la página 81 de los beneficios de la navegación a vapor y cómo van comunicando a este territorio. Segundo párrafo, página 81.
No obstante, amplias regiones permanecían aún aisladas por falta de transportes adecuados. Los ferrocarriles comenzaron a construirse poco después que en Gran Bretaña, en aquellos estados que carecían de vías navegables y permitieron vincular de forma más estrecha las zonas productoras con los consumidores. Para 1840 ya existían miles de kilómetros, ¿sí? Paralelamente, en la década de 1830 se desarrolló el telégrafo eléctrico, que revolucionó el sistema de comunicaciones, mensajes que tardaban 6 meses, bueno, y ahí dice todos los beneficios. 1, 2, tercer párrafo en la página 81, una pequeña síntesis. En conclusión, la construcción de un sistema de transportes en gran escala luego de 1820. Transportes en gran escala, sea ferrocarril o sea transporte a vapor. Permitió la formación de un mercado interno amplio e integrado, que puso fin a la existencia de campesinos autosuficientes o poco vinculados al mercado. Hay que destacar, sin embargo, que la red de transportes no creó la demanda, sino que vino a satisfacer una demanda ya existente y en expansión. Nada, es la explicación de por qué se crea esta red de transporte. Bueno, ahí hay alguna cosita más que no nos interesa. Me voy a la página 82. Primer párrafo. El descubrimiento de oro en el lejano oeste, en 1840, estimuló no solo una migración masiva hacia la región, sino que también generó un gran poder adquisitivo, que se tradujo en la necesidad de importar numerosos bienes del resto del país. Como consecuencia de esta nueva demanda, surgió la necesidad de crear redes ferroviarias de alcance continental para vincular los dos extremos del país. Así, hacia fines de la década de 1840, estaban dadas las condiciones para el inicio de un acelerado proceso de industrialización en Estados Unidos. Mercado interno amplio y en crecimiento, red de transportes en expansión, capitales disponibles, política favorable, divisas generadas por exportaciones y abundancia de alimento y de materias primas. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Esto entonces en cuanto a las condiciones generales. Ahora bien, a partir de la página 82 nosotros tenemos el subtítulo La gran industrialización a partir de 1850, ¿sí? Y en este apartado es donde va contando cómo van integrándose estas distintas regiones en un mercado interno unificado, medio hipo. Digo, va contando el autor esta paulatina integración y va contando en qué se va a especializar, a qué se va a dedicar cada una de estas regiones. Y entonces dice, voy marcando algunas cositas importantes. Si en la etapa anterior el transporte marítimo y la exportación de algodón y otros cultivos habían sido el motor de la economía, a partir de 1850 la industria se transformó en el estímulo principal. 3 renglones después, a modo de ejemplo, la producción de... No nos interesa. Sí. A ver, un poquito más abajo, creo que son 8 renglones. Solo las empresas ferroviarias o de canales escapaban a estas condiciones, especialmente las empresas ferroviarias, dada su magnitud, motivaron la concentración de distintos capitales privados y la formación de modernas corporaciones empresarias. Al mismo tiempo, dichas empresas tuvieron un efecto multiplicador sobre la economía. Estimularon la producción de hierro, carbón y madera, y generaron el empleo de miles de personas, las cuales se transformaron simultáneamente en demandantes de más productos originados por la industria liviana. Paralelamente, cada región a la que llegaban los ferrocarriles podía integrarse de manera más competitiva al mercado interno debido a la caída en el costo de los fletes. Bueno, página 83, primer párrafo, cuenta lo de la guerra de secesión, cuenta lo de la guerra civil. Nos interesa marcar las consecuencias de esa guerra de secesión, ¿sí? Segundo párrafo en la 83. La derrota implicó numerosos cambios para los estados del sur. Por un lado, supuso el fin de la esclavitud y su reemplazo por un sistema de aparcería, donde los libertos y los blancos pobres continuaban produciendo algodón para los antiguos plantadores. Por otro lado, el sistema de transportes y financiero del sur pasó a ser controlado por empresarios norteños. Solamente a partir de la década de 1880
comenzó un proceso de transformación económica más profunda, con la llegada de inversores del norte que se dirigieron primero a la instalación de fábricas textiles y tabacaleras en algunas zonas, para luego diversificarse a otras ramas industriales. Se originó entonces una creciente clase obrera, prácticamente inexistente hasta el momento, y un acelerado proceso de urbanización. Ambos factores fueron un elemento de ruptura, y dieron origen al llamado Nuevo Sur. 1, 2, tercer párrafo, página 83, va a hablar del oeste. No menos importante fue la transformación ocurrida más al oeste, ¿sí? Y ahí va contando cómo van llegando primero la frontera, el lejano oeste y luego el medio oeste. Y último párrafo en la página 83, también información importante. Mientras en el medio oeste predominaban las tierras negras con un régimen de lluvias que incentivaba la producción agrícola en pequeñas propiedades, en el lejano oeste el clima árido favorecía la ganadería extensiva, por consiguiente el desarrollo del latifundio. El suelo de la planicie también podía aprovecharse para la agricultura si se hacían obras de irrigación. Página 84. Segundo párrafo, viene lo de la fiebre del oro y después vendrá lo de la frontera. Segundo párrafo, entonces, página 84. Además de la producción agraria, el otro factor que atrajo población fueron las sucesivas fiebres del oro. Miles de mineros se trasladaron hacia las zonas montañosas y crearon poblados en medio de la nada. Para 1890 todo el lejano oeste estaba definitivamente colonizado y las tribus indígenas dominadas. De esta manera se acababa la última frontera. Y a partir del tercer párrafo, en la página 84, aparece la discusión de la frontera, o la frontière, como la llaman los documentos, ¿sí? Nosotros vamos a decir, tercer renglón en ese tercer párrafo. Para otros estudiosos, es decir, la frontera, tuvo profundos efectos democratizadores sobre la sociedad. Una sociedad bastante moderna, va a decir el autor, nace en el lejano oeste, pero por las condiciones tan difíciles que existían en ese lugar. Es donde primero hay voto femenino, es donde hay igualdad realmente en cuanto a la posibilidad de acceder a cargos públicos, ¿sí? Es la primera región en donde suceden estas cosas. Los estudiosos dicen que esto ocurre o esto ocurrió por las condiciones tan difíciles que había ahí. Entonces, tuvo profundos efectos democratizadores sobre la sociedad al romper los nuevos grupos humanos con las condiciones y estructuras heredadas. Las tendencias igualitarias se observaron en la legislación. Por ejemplo, el reconocimiento del sufragio femenino, la aplicación del referéndum y de la iniciativa popular. Y en el párrafo siguiente, 1, 2, 3, quinto renglón dice, también la frontera actuó como una válvula que alivió las tensiones sociales en el este, al estimular las migraciones de grandes contingentes que buscaban transformarse en propietarios rurales. Esto originó un alza de salarios. Esto de una válvula de escape tiene que ver con que otras regiones del país estaban muy pobladas, había más competencia a la hora de hacer negocios, había menos salarios y en cambio la posibilidad de irse al lejano oeste implicaba realmente nuevas posibilidades, valga la repetición, para quienes se aventuraran a esa región, por supuesto. Último párrafo en la página 84, empieza a hablar de los beneficios del ferrocarril. Lo ha nombrado antes el autor. Nosotros leímos esto de la dinamización de otras actividades económicas, pero aquí lo vuelve a nombrar. El otro estímulo económico estuvo dado por la gran construcción ferroviaria que siguió hasta después de 1890. ¿Sí? Y ahí cuenta demanda de hierro, de acero, el horno Bessemer, que era un invento europeo. En la página 85 dice el inicio de la construcción de líneas férreas destinadas a conectar la costa este con la oeste, financiadas en parte por el Estado, estimularon aún más la demanda. Y un poquito más abajo dice lo que yo les contaba más temprano, hacia fines del siglo XIX existían 4 líneas transcontinentales, una red de 300.000 kilómetros. Por supuesto, ustedes no se van a aprender el número de kilómetros, nada más los invito a leerlo porque es llamativo, en un proceso muy rápido. Bueno, hasta acá, ¿seguimos bien con esto que estamos marcando? Sí.
Bueno, y luego viene el relato de la concentración industrial a fines del siglo XIX, que es algo muy particular de Estados Unidos. Reitero, que el gobierno central trató de impedir, no pudo, se desarrolló una gran concentración industrial y nosotros en las próximas, no en la próxima clase, sino en la otra, veremos también cómo cambia la forma de organizar el trabajo y la producción en estas grandes concentraciones industriales. Es bien diferente a lo que ocurre en la empresa de tipo familiar. La concentración industrial a fines del siglo XIX. La crisis económica internacional de 1873-96, que nosotros la vamos a estudiar con otro texto, conocida como la Gran Depresión, implicó una baja significativa en las tasas de ganancias. Fue una crisis de rentabilidad y primera crisis, ya les anticipo, del sistema capitalista a nivel mundial. Como resultado de la misma se aceleró el proceso de concentración industrial, ¿sí? Y ahí cuenta algunos ejemplos. Habla de John Rockefeller y de la Standard Oil, habla de Morgan, de Gustav Swift. Bueno, conozcan los ejemplos, no mucho más. Me interesa decir esto al final, último párrafo en la 85. Frente a la concentración industrial, el Estado, presionado por la opinión pública, aprobó algunas leyes antimonopólicas para impedir el fin de la competencia, aunque con resultados discutibles. La participación del Estado en el financiamiento de empresas privadas fue disminuyendo a medida que aumentaba la rentabilidad de las inversiones y surgía un mercado privado de capitales. Segundo párrafo, página 86. La formación de monopolios y oligopolios no fue contradictoria, atención con esto, con un aumento constante de la producción y de la productividad. Ese incremento fue acompañado por un cambio tecnológico significativo. De ser un país dependiente de tecnología importada, en este periodo se transformó en un generador de tecnología propia. Y ahí les da el ejemplo de Thomas Alva Edison. Y, tercer párrafo, página 86. El otro factor que explica los cambios tecnológicos está asociado al aumento demográfico. Perdón. En 1880 la población del país era de X cantidad de millones y fíjense lo que había en 1900. Reitero, esto es absolutamente ilustrativo. Nadie les va a pedir que sepan estas cifras, los invito a leerlas nada más como para tener una idea. Nos interesa marcar de ese tercer párrafo los últimos renglones. El gran aumento de población en un plazo tan breve implicó la necesidad de adecuar la producción para satisfacer la creciente demanda. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Crece la población, esto incentiva la demanda. ¿La demanda de qué? La demanda de productos, bienes livianos, bienes pesados, es decir, desarrollo de industrias livianas, desarrollo de industrias pesadas, todo motiva la consecuente inversión y desarrollo de actividades industriales. El cambio más notable en la producción industrial es la incorporación, atención con esto, de la cinta transportadora, a ver si les suena algo, y la producción en serie de acuerdo a patrones estándares para los mismos productos, lo que los hacía intercambiables. Esto es lo que es el Fordismo. Lo vamos a ver con el texto de Nahuel Jalil, no se preocupen, pero ya lo está introduciendo acá. La gran expansión de la producción en la segunda mitad del siglo XIX transformó a Estados Unidos en la primera potencia industrial del mundo, desplazando a Gran Bretaña de ese lugar. Es decir, en ese último párrafo, el autor vuelve a una idea que ha planteado al principio. Yo voy a contar, dice el autor, yo voy a tratar de describir cómo es que un país de reciente independencia logra a fines del siglo XIX transformarse en una potencia. ¿Sí? Bien, a partir de ahí llegan las conclusiones del texto. Yo no las voy a leer. Si ustedes, como me dijeron más temprano, leyeron el texto, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Cuidado con las conclusiones del texto de Estados Unidos. Las conclusiones del texto de Estados Unidos son fundamentales para ustedes desde dos puntos de vista. Por un lado, los ayuda a repasar las características generales de lo que ha descrito el autor en las páginas anteriores. No alcanza solo con las conclusiones, les pido por favor, sobre todo para describir la conformación del mercado interno.
Por otro, nos ayuda a comparar los 3 casos industriales que se analizan en este curso: Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania. Háganse un apunte, tengan bien marcadas estas conclusiones, ¿sí? Para ayudarlos a comparar. Bueno, escucho preguntas y comentarios, a ver si quieren liberarse micrófonos o habilitarse micrófonos. Profe, Sí. tengo una pregunta, pero no sobre el texto ni nada de eso. Bueno. Era para saber si ya se sabe algo sobre el parcial, qué va a hacer, o cuándo. Tenés razón, yo tenía que hoy decirles la fecha y se las debo, les prometo que el miércoles que viene les doy la fecha. Pero ¿saben qué voy a hacer? El sábado, que nos encontramos en el campus de manera sincrónica, es decir, de 9 a 11, quedo muy atenta a sus comentarios, les voy a poner la fecha, y no hablamos de parciales, sino que hablamos de evaluaciones formativas, recuerden, vamos a tener 2, ¿sí? Para el sábado voy a tener esa fecha. Pero ya les anticipo, yo subo la evaluación formativa, subo ese trabajo en el campus en un día miércoles, y ustedes tienen hasta el lunes siguiente, ¿sí? Tienen varios días para resolver eso. Y tiene que ver con la bibliografía obligatoria que hayamos analizado hasta ese momento. Por eso me interesa que tengan bien estudiados los casos industriales, y después de haber leído, estudiados, bien leídos, bien marcados, después de haber leído muy bien el texto de Gran Bretaña, el de Estados Unidos y el de Alemania, vuelvan a las conclusiones del texto de Estados Unidos, ¿sí? Para poder hacer comparaciones, porque por ahí va a ir la consigna de la evaluación formativa, va a tener algo de eso, ¿sí? ¿Serían preguntas a desarrollar? ¿Qué, Luli? No te entendí. ¿Serían preguntas a desarrollar? Va a haber alguna pregunta a desarrollar y alguna de elegir alguna opción y fundamentar en pocos renglones, ¿sí? Va a ser una mezcla. Será una pregunta a desarrollar y algunas consignas cerradas. Es decir, que vos elegís alguna opción y luego fundamentás en 2 o 3 renglones por qué elegiste esa opción. Gracias, profe. Por favor. ¿Qué otra consulta, chicos? Ustedes me dijeron que se habían armado un grupo de WhatsApp, ¿están comunicados de alguna manera como curso? Ah, y acá lo estaba buscando, está Luca. Luca, bienvenido. A ver si está escuchando. Sí, acá estoy. ¿Cómo le va, Luca? Bien, bien. ¿Ya se puso más o menos al día? ¿Está comunicado con los compañeros? Comunicado no, porque cambié de número. Bueno, ¿quieren Estoy en ponerse? el texto de Inglaterra todavía, ¿no? Pero no Bueno, al día. bueno, está bien, va bien, no se preocupe. Sabe que yo me había preocupado mucho porque no lo encontraba en el campus, y le hablé a la titular y ella lo encontró, me dice, ya está la información actualizada. Bueno, ya nos quedamos tranquilos que está en el grupo, porque nosotros los profesores hemos tenido que armar las listas a partir de la información que nos mandaron de los estudiantes en el campus. Y al principio no podía encontrarte, Luca, pero bueno, ya está, quédate tranquilo, tenías razón que estabas en este curso, te anduve buscando con los otros profesores de la cátedra, pero ya estamos. Sí, así ahí ponen si alguien te puede mandar el link del grupo de WhatsApp. Sí, por favor aprovechen ahora y pónganlo en el chat, así incorporan al compañero, y si hay de algún otro compañero o compañera que sepan que está recién llegando, por favor, a ver si alguien puede poner ese link del grupo de WhatsApp ahora, aprovechemos estos momentos. Profe, si me esperan un segundito que me hago WhatsApp y lo paso. Dale, Antonella, gracias. Bueno, lo va a pasar a Antonella entonces. Mientras tanto, por favor, ¿alguna pregunta del texto de Estados Unidos? Ay, ahí está, ahí Mateo ha puesto el link, ¿eh?
Muchas gracias, Mateo. Bien. Entonces, quizás ahora no se les ocurren preguntas y se les ocurren ponerlas en nuestro foro, en el foro de nuestro curso, en estos días, y yo el sábado a las 9 de la mañana ya me empiezo a comunicar y empiezo a responder. Eso puede darse. Vamos a marcar entonces, por favor, algunas consignas, que son varias, por cierto, porque las hemos adaptado para el texto de Alemania, que es con lo que próximamente nos vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Es la guía de lectura número 4, que se llama el capítulo El Plan Perfecto, la industrialización alemana en el siglo XIX, ¿sí? Bien, de esta guía de lectura número 4, nosotros nos vamos a marcar y nos vamos a quedar con la consigna número 1, que es para describir, para entender cuál era la situación de Alemania o de la actual Alemania a principios del siglo XIX, ¿sí? Y en esa primera consigna de la guía número 4 se pregunta en particular qué lugar ocupaban los Junkers en esa sociedad, Junkers con J, que era la aristocracia. Bueno, nos vamos a quedar con la consigna número 3, a qué se denomina camino prusiano, que es una consigna que se responde en 3 renglones con toda la furia, es algo muy particular del caso alemán. La consigna número 4, a qué hace referencia el Zollverein. Zollverein es el nombre de la unión aduanera. Consigna número 6, muy importante es la consigna número 6, caracterizar el desarrollo industrial alemán con sus particularidades. Consigna número 7, que se responde, es una respuesta corta, de qué manera se combinaron el proteccionismo con el monopolio para explicar el despegue industrial alemán. Y la consigna de número 8, comparar la situación de Alemania en el contexto internacional a principios y a fines del siglo XIX. Esta consigna, ya se les adelanto, tiene que ver con imaginar a una Alemania, que nosotros le decimos Alemania con el nombre actual, pero que a principios del siglo XIX era un conjunto de 30 y pico de pequeños estados, cada uno gobernados por un príncipe. Bueno, con una situación de gran atraso tecnológico, con relaciones serviles de producción todavía a principios del siglo XIX, cuando algunos países ya estaban embarcados en un desarrollo industrial y capitalista. Todavía estos pequeños estados alemanes a principios del siglo XIX tenían mano de obra servil, muchos de ellos, y a fines del siglo XIX con una potencia que ha pasado en el medio en un proceso muy rápido. Bueno, entonces, de la guía de lectura número 4, vamos a concentrarnos en responder las consignas 1, 3, 4, 6, 7 y 8. Eso en nuestra clase. Fíjense que la consigna 9 refiere a elaborar un cuadro comparativo. Eso yo se los sugiero porque los va a aceitar para pensar en la evaluación formativa. ¿Sí? Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, nosotros el día sábado nos vamos a comunicar vía foro. Yo voy a hacer una pequeña introducción, les voy a escribir en el foro una pequeña introducción del texto de Alemania, ¿sí? Como para ayudarnos en la lectura. No tiene ninguna teoría extraña el texto de Alemania, porque en nuestro encuentro del miércoles que viene vamos a ver el despegue industrial de Alemania y voy a introducir el capítulo siguiente, ¿sí? Que es el capítulo de Nahuel Jalil, la primera crisis mundial del capitalismo y su recomposición, ¿sí? Entonces, el miércoles que viene vamos a ver el texto de Alemania, pero yo también voy a introducir el texto de Nahuel Jalil, que es el capítulo siguiente, ¿de acuerdo? El capítulo número 5. ¿Alguna pregunta?
¿Está todo claro? No, profe. ¿No? ¿También? ¿Cuándo tienen evaluación formativa en otras materias? En las otras materias que estén cursando, a ver. A mí todavía no me dieron fecha exacta ninguna. ¿Todavía nada? Yo estoy cursando análisis y tengo del 13 al 14 de noviembre tengo el primer parcial. 13 a 14 de noviembre, ok, bien. ¿Algún otro que tenga ya alguna fecha? No, profe, yo tengo el 29 de octubre, pero es IPC y es UBA 21, es un final. Ah, ¿y por qué, Luli, perdón que te pregunte, ¿por qué estás haciendo otra carrera que haces IPC? Estoy haciendo la contadora pública y esa la rendí al principio cuando empezó la pandemia, que no se sabía si empezaban las clases o no, la rendí por UBA 21. Claro, pero es que vos no tenés que hacer, haciendo para ser contadora, no necesitas pensamiento científico. Y estaban No, yo pregunté, profe. Es lo mismo que metodología. Me dijeron que se contabiliza igual. Ah, muy bien, ahí me quedo tranquila, ¿no? Igual te quiero decir que como buena profesora siempre viene bien el conocimiento y estoy encantada, pero digo, a ver si pobres al principio que uno está viendo cuando empieza una carrera, a ver si puede hacer alguna materia menos, perdón que lo diga así, digo, a ver si estabas haciendo una materia que después no te reconocían. Ah, muy bien, genial, bárbaro. Claro, UBA 21 tiene otro régimen de fechas, está muy bien. ¿Y algún otro de los presentes en el día de hoy tiene ya alguna fecha de evaluación formativa en las materias que esté haciendo? ¿No? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos quedamos en encontrarnos el día sábado, día foro. Hagan el favor de poner sus preguntas antes, estén atentos que les voy a poner algunos comentarios sobre el texto de Alemania para ayudarlos con la lectura, ¿sí? Y bueno, y el día martes, como siempre, a la noche les estoy poniendo la invitación para nuestro encuentro del día miércoles, ¿de acuerdo? Bien, gracias, profe. Gracias a ustedes, que lo pasen bien, que tengan buena jornada, ¿sí? No le aflojen, traten de ir a ritmo con las lecturas, así después es más fácil, ¿sí?